juezas y juezas de paz comunal. En el día de hoy estaremos conversando sobre la violencia de género y la forma en la cual ustedes deben abordarla. Esto es muy importante para ustedes, ya que la misma ley que las rige les atribuye el conocimiento en materia de violencia de género como receptores y receptoras de denuncia en materia de violencia. El día de hoy estaremos abordando un aspecto muy importante para las juezas y jueces de paz comunal, una figura constitucional que aborda varios ejes transversales, y dentro de esos ejes transversales se encuentra de qué manera debería abordar la jueza o el juez de paz comunal la justicia de género y el hecho social de la violencia de género. Y antes de hablar de violencia de género, es importantísimo hacer referencia a hechos fundamentales que sucedieron en nuestra sociedad y que producto de estos hechos atroces fue que se generó un conjunto de normas y convenios internacionales en el que se regula el derecho a la paz, el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. Estos hechos fueron las dos guerras mundiales, la primera de ellas entre 1914 y 1918, y la segunda de ellas entre 1939 y 1945. Producto de esta atrocidad, producto de este horror que generó estos hechos, fue como las naciones se vieron obligadas a crear pactos o convenios internacionales que obligaba a las naciones que los suscribiera a generar un conjunto de normas, directrices, direccionadas o dirigidas a crear la paz, a evitar que se produjeran nuevos hechos tan atroces como estas dos guerras mundiales. Uno de esos convenios internacionales fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada en 1948. Este es un instrumento internacional base de los derechos humanos. Hablar de derechos humanos significa hablar de los derechos que nos pertenecen a todas las mujeres, niñas, hombres, adolescentes, ancianas, ancianos, por el solo hecho de existir y por el solo hecho de haber nacido. Desde que la persona humana nace, queda amparada, protegida por esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí se quedan conceptos básicos, conceptos que todas y todos conocemos, como el de la dignidad humana, el concepto de la libertad, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, y uno fundamental, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad de condiciones tanto de mujeres y hombres. ¿Y por qué decimos igualdad de condiciones de mujeres y hombres? Porque ha sido una aspiración tanto de la humanidad sin discriminación de sexo, pero más aún de las mujeres, es la aspiración de todas las mujeres a gozar de los mismos derechos del hombre. Recordemos que a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres estuvimos relegadas, estuvimos sometidas a trabajos del hogar, estuvimos sometidas al trabajo a la procreación, al matrimonio y a la sumisión. Producto de estas luchas de las mujeres es que se van incorporando en estos convenios internacionales los principios de igualdad y no discriminación y los principios de libertad, de autonomía del pensamiento, los principios del derecho a la salud, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a que la mujer pueda decidir libremente cuántos hijos o hijas puede tener. Y todo esto está garantizado en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más adelante, cuando hacemos referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos creado en el año 1966, este convenio viene a reafirmar y a comprometer a los Estados partes a cumplir estos derechos. Cuando hablamos de derechos civiles y políticos, sabemos que son el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a participar en organizaciones políticas, el derecho a opinar, el derecho a ser parte activa en el desarrollo de la sociedad venezolana y el derecho a ser parte activa en el desarrollo de la sociedad de cualquier nación.
Fundamentalmente hacemos referencia a Venezuela porque Venezuela se ha inscrito como una de las principales protectoras de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres. Venezuela ha suscrito todos los convenios internacionales en materia de protección de derechos de la mujer. Allí es como vemos que Venezuela se consagra como pionera, se consagra como fiel defensora y protectora de estos convenios internacionales. Y es así como vamos avanzando en la protección, en la garantía, en la seguridad de la mujer. Y si seguimos avanzando y seguimos revisando convenios internacionales, llegamos a un convenio internacional fundamental, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y esta convención es conocida como la Convención CEDAW. Bueno, fíjate lo importante que ha sido el papel de la mujer en la sociedad. Hemos sido constructora de paz, hemos sido constructoras y pioneras en la creación de derechos inherentes a la persona humana en general. Pero cuando hablamos del género femenino, ahí vamos avanzando. Inicialmente no tenemos ni siquiera derecho al estudio. Hoy día tenemos derecho al estudio. Hemos incursionado en lugares donde nunca antes se había imaginado que íbamos a poder llegar. Antiguamente a lo sumo se nos decía, pues ese es secretaria, y se consideraba una mujer liberada y se consideraba una mujer contestataria. Imagínate, hoy día las mujeres hemos llegado a pilotear aviones, somos generalas, somos presidentas de organismos públicos, hemos ingresado en todos los espacios de la vida, civil, militar, política. ¿Y por qué es eso? Eso es gracias a los convenios internacionales, a las luchas de las mujeres que han sido reconocidas en estos instrumentos internacionales. Y fíjate que ya habíamos hecho referencia al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y habíamos hecho una breve referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero hay un instrumento fundamental en materia de los derechos de las mujeres, en materia de la lucha contra la erradicación, contra la violencia contra la mujer, es este instrumento. El denominado Convención sobre la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer. Tú aquí puedes observar, cuando lo revises, puedes ver que esta ha sido denominada la Carta de los Derechos de la Mujer. ¿Por qué se hace referencia a la Carta de los Derechos de la Mujer? Es uno de los instrumentos fundamentales en materia de lucha por los derechos de las mujeres. Aquí, desde el preámbulo hasta el último artículo, hace referencia y compromete a los estados en la lucha y en el mantenimiento de las políticas y establecimiento de políticas destinadas a erradicar la violencia contra la mujer. Porque la gente se preguntará, ¿qué es violencia contra la mujer? Y el mismo convenio resume y lo resuelve indicando que la violencia contra la mujer o la discriminación hace referencia a todo acto, en resumidas palabras, a todo acto que vaya dirigido a menoscabar el disfrute de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones frente al hombre. Es decir, si tú eres trabajadora en una institución pública y tú ganas 100 bolívares porque estás desempeñando una función, ese salario que tú estás desempeñando, devengando, tiene que ser igual al que el hombre esté devengando en el mismo empleo que tú estás desarrollando. Entonces, fíjate lo importante, aquí hablamos sobre los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos al estudio, el derecho a la salud sexual y reproductiva. Aquí hace referencia al derecho a la educación, el derecho a que el Estado te ampare en todas las esferas de tu vida social, pública y privada. Y vemos cómo ha sido de gran importancia este instrumento. Y Venezuela, fiel protectora de los derechos de la mujer, pues suscribió y es parte de este convenio. Generalmente este convenio nos obliga a rendir informe periódico ante el comité que queda en Naciones Unidas.
Recientemente rendimos un informe y quedamos muy bien posicionados, aun cuando se recibe alguna que otra observación, pues Venezuela quedó muy bien posicionada porque se reconoce los esfuerzos que ha hecho Venezuela para la erradicación de la violencia contra la mujer. Y si no podemos, que sería el ideal máximo de cualquier sociedad, es erradicar la violencia en todos los niveles. Pero si no se puede, reducirlo a su mínima expresión. Y es así como vamos viendo y vamos caminando, y entonces vemos y nos encontramos con un instrumento maravilloso, un instrumento que es la carta política fundamental de nuestra patria. ¿Y cuál es esto? Es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución está llena de contenido, desde el preámbulo hasta sus disposiciones transitorias. Hace referencia a los derechos de la mujer, hace referencia al lenguaje inclusivo, hace referencia a la igualdad y no discriminación, hace referencia y obliga a todos los entes del Estado a trabajar de manera corresponsable con la sociedad, con la ciudadanía, a la lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Y por qué digo yo que es un instrumento maravilloso? Porque este instrumento fue elaborado en un proceso constituyente, que ya cumplimos 25 años de vigencia de esta Constitución, fue elaborado producto de un proceso constituyente en el que fue sometido a consulta del pueblo, y una vez que se sometió a consulta, se fue al proceso de la votación y fue aprobada la Constitución. Y entonces, ¿por qué preguntamos por qué fue aprobada? Porque en cada una de estas hojas, en cada uno de estos artículos, está reflejada una mujer venezolana, está reflejada una niña venezolana, un niño, un adolescente, un anciano, un trabajador, una trabajadora, un obrero, un empleado público, una empleada pública. Todas las esferas de la vida están aquí. Una persona con discapacidad está reconocida y amparada, porque también tenemos que recordar que esta Constitución fue de las primeras en recoger el más amplio catálogo de derechos fundamentales del ser humano. Y después de ella salieron otras en nuestra región, porque ella sirvió de modelo, de ejemplo. Y es así como ya podemos ir finalizando, indicándoles que gracias a todos estos convenios, como se los indiqué, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, conocida como la CEDAW, nuestra Constitución de la República Bolivariana, es como conseguimos garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y se le garantiza a las niñas, mujeres, adolescentes, se les garantiza el derecho que tienen a ser asistidas en cualquier hecho que se les presente y que pueda guardar relación con un hecho de violencia, a ser asistida, a ser protegida, a procurar, pues obviamente, que es la aspiración de toda sociedad, erradicación de la violencia, y en caso que se produzca, que la persona culpable sea sancionada ejemplarmente. Y bueno, creo que en otra oportunidad podremos ir avanzando sobre otros aspectos muy importantes también relacionados con la violencia contra la mujer. Receptoras y receptores de denuncia en materia de violencia de género. Recuerden que sobre ustedes recae la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y en el ámbito de la violencia contra la mujer, en ustedes radica la obligación de contribuir en los fines del Estado, en la erradicación y en la lucha contra la violencia contra la mujer.